El conocimiento condiciona. Amén. Si yo sé que en un lago no los veo, pero me dicen, mire, debajo de esas aguas turbias hay cocodrilos, usted tendrá muchas ganas de pegarse un chapuzón, pero tiene un conocimiento, dice, me aguanto las ganas. Amén. Dominio, el conocimiento condiciona. Amén. Lo que ha hecho el Señor es revelarnos. Amén. Por medio de esta palabra que está abierta para todo el mundo. Amén. Es mostrarnos cuál es el destino del ser humano, si cree o no cree. Amén. El conocimiento de la palabra, la iluminación de la palabra nos ha dejado ver la luz de Jesús, nos ha dejado ver. Aleluya. Y conocer cuáles son las consecuencias de mis actos, no solamente en esta vida, sino en la venidera. ¿Cuáles son las consecuencias de sus actos? Si hay cocodrilos debajo de las aguas turbias. De tal manera que como conozco, como sé, entonces el Espíritu, en Gálatas capítulo 5, el verso 22, 23, 24, nos está diciendo que el fruto del Espíritu es templanza. Amén. Que es dominio propio. Gloria a Dios. Amén. Es decir, por medio de la palabra me formo, conozco, y en la obra del Espíritu Santo el Señor me da lo que dice en 2 Timoteo el capítulo 1 el verso 7. No me da espíritu de cobardía, sino que me da espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Fíjense que estamos hablando de un cristiano porque creyó, de un cristiano porque actuó, de un cristiano porque se formó en la palabra, pero esa progresión, eso que el Señor hizo en él, le permite llegar a tener por el Espíritu dominio propio. Ahí es donde, hermanos, se marca una diferencia, porque hay gente que dice que cree y hace cosas y hasta lee la palabra y estudia la palabra, pero su vida no denota una transformación, no son dueños de sí mismos. Amén. No controlan lo que hacen, están todavía enjaulados, cautivados por las cosas del mundo. Amén. Pero el que desarrolla el carácter cristiano, el carácter, la imagen de Dios en su vida, a medida que, creyó e hizo, y a medida que conoce la palabra de Dios, empieza a tener una imagen, se parece más a Cristo, se parece a la vida de Jesús. Amén. Es una persona dueña de sí misma, dueña de sus actos. Controla sus impulsos, sus malos deseos, y no está allí corrompido, porque él, amén, ha renunciado a todo eso. Y es diferente. Amén. Yo le decía a la iglesia en estos días, al cristiano, al Hijo de Dios, le debe ser muy difícil pecar. Amén. 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 Y Juan lo dice así. Juan es más certero. El que tiene a Cristo, el que tiene al Espíritu, dice Juan, no peca. Amén. Gloria a Dios. Porque el Espíritu no le deja. Amén. Amén. Así que el que peca se sabe.
contrista, entristece el espíritu y en su carnalidad peca. Al cristiano le es muy difícil hacer lo malo. Debe ser muy extraño que un cristiano peque. Amén. Y eso debe ser una normalidad, hablando de términos actuales. Debe ser una normalidad, una nueva normalidad en el cristiano. Es muy raro que peque. Amén. Se le debe dificultad hacer lo malo. La conciencia le redarguye, el espíritu le recuerda, la palabra está ahí, le dice no, no te conviene, no te edifica, no te sirve. Por el contrario, al cristiano se le debe facilitar hacer lo bueno. Eso como que le nace. Eso como que está allí. Amén, como que fluye. Es solidario. Es colaborador, es servicial. Es amoroso, es amable. Gloria sea el nombre de Jesús. Dominio propio, es decir, de nada sirve que tú digas que creas, que tú digas que haces, que evangelizas, que ayudas a fulano y a tal. Que leas la palabra, que te memorices los versos. De nada sirve si eso no produce algo en ti, si no hay dominio propio. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Es lamentable muchas veces tener que explicarle a un hermano de años en el Evangelio cuál es la diferencia entre fornicación y adulterio. Ay, es que yo no había entendido. Es que yo no sabía. Y entonces, ¿dónde quedó el conocimiento? Hay que volver a los rudimentos, a explicarle qué es pecado, a explicarle qué es lo malo. Es triste muchas veces eso. Parece que nunca creció, parece que nunca se formó, parece que nunca dejó de ser niño, parece que nunca nació de nuevo. No hubo dominio propio. No desarrolló un carácter cristiano. No tuvo criterio para decir, eso no sirve, eso no me conviene, sino que se dejó llevar, me dejé llevar. Pero el Señor dice por medio del apóstol, a ese conocimiento añádanle, sean diligentes. Amén. Pongan todo su empeño para que tengan dominio propio. Gloria a Dios. José, en Génesis capítulo 39, versos 7 al 9, la esposa de su patrón le dice, duerme conmigo. Y José arranca una disertación, no, pero mi patrón es tan buen patrón. Y le da unas explicaciones y unas justificaciones del por qué él no va a acceder. Pero si hay una justificación hermosa que dice José, está en el verso 9. Amén. Amén. Y dice, no hay otro mayor en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y dice José, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Amén. Amén. Porque el que tiene conocimiento sabe que no peca contra el pastor, que no solamente le falla a su familia, sino que el problema principal es con Dios. ¿Cómo haría yo esto contra Dios? Eso lo hace el conocimiento. José, pero está solo, esclavizado, está solo en otra nación. Pero José tenía ya dentro de su corazón, dentro de su mente, un conocimiento que venía de su abuelo
de su bisabuelo, de su padre, del que le había comentado, del Dios de Abraham, de Isaac y de su padre. Y por lo tanto dice, asumo las consecuencias. Dominio propio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pero añádale al dominio propio paciencia. Aleluya. También está en Gálatas 5:22. Como fruto del Espíritu. No solamente se adquiere por las tribulaciones, la paciencia también es un regalo de Dios. La paciencia también es una obra de Dios en nosotros. Porque antes, amén, aleluya, tal vez pasaban por situaciones y antes había desesperación. Gloria a Dios, no se producía paciencia. En el cristiano la tribulación produce paciencia, pero también es fruto del Espíritu, la paciencia. Hermanos, la paciencia es un grado, la paciencia es un estado, la paciencia es algo a lo cual debemos aspirar tú y yo. Gloria a Dios. No solamente es esa confianza. Cuando yo decidí montarme al barco, confío en este capitán. No solamente es ese paso inicial, sino que la paciencia es esperar a que el barco llegue. Es esperar a que la solución llegue. Es pasar por las tormentas en calma. La paciencia es pasar por las tribulaciones, esperando, amén, en la palabra de mi capitán. Esperando en la promesa de mi capitán, esperando en el poder de mi capitán que se llama Jesucristo. La paciencia. Es mantenerse sereno. A pesar de que hayan amenazas. La paciencia es mantener la calma cuando el mundo se está desmoronando a pedazos. La paciencia es decir, si vivimos o morimos, somos del Señor. Para mí el vivir es Cristo, el morir me ganancia. Amén, amén. Amén. La paciencia es decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Amén. Así que mis apuros, mis ansiedades, como dice Pedro también, aleluya, los he echado en Jesucristo. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Tiene que ver con ese grado de madurez espiritual. Amén. Tiene que ver con ese hombre, con esa mujer que es espiritual. Amén, amén. Porque no solo tiene paciencia con las cosas de la vida, con lo que le pasa, sino con los de su casa. Amén. Con su hogar. Amén. Con el hermano que le falla, con el cliente que le quedó mal. Esa paciencia permea todo lo que es. De tal manera que en algún momento le dicen, oiga, ¿usted qué es? Usted es como evangélico. ¿Por qué? Porque es que todo, como me he portado con usted, todo lo que le ha pasado, y usted mantiene su compostura. Sí, pero no es usted, es Dios en usted. Procuren añadirle paciencia. Y vamos a terminar diciendo estas tres últimas, porque también dice la palabra que a la paciencia debe añadírsele piedad, que tiene que ver con el ejercicio de lo espiritual.
Amén. Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, versos 7 al 8, el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero ejercítate en la paciencia, en la piedad, perdón. Gloria a Dios. El verso 8 dice, primera Timoteo capítulo 4, el verso 8, si lo tenemos aquí. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad ¿para qué? Para todo aprovecha. Amén. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Procuren, ¿verdad?, la santidad. Amén. 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 Ejercitarse en lo espiritual. Una persona piadosa es esa persona espiritual, la persona que se ocupa de lo espiritual. Entreguen su vida a Dios. Amén. A la piedad agréguenle afecto fraternal, es decir, estimen a sus hermanos en Cristo. Ámenos. Amén. 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 Gloria a Dios. Ayudemos a nuestros hermanos, démosle la mano. Amén. Instruyámosle con amor, con cariño. No nos ofendamos los unos a los otros, no seamos contenciosos. Eso me está hablando de un nivel. Bueno, no quiero decir esa palabra, pero sí estamos hablando de un estado espiritual. Estamos hablando de un ser, de un cristiano, con todo el sentido de la palabra. Un cristiano que ama. Y por último, al afecto fraternal añádale Amor. amor. Ahora permanece en la fe, por ahí iniciamos. La esperanza, amén, y el amor. Pero el mayor de estos es El amor. Y recordemos a José, amén, que tuvo que pasar por experiencias, por tribulaciones, por cárceles, por cisternas. Tuvo que pasar por tantas cosas, amén. Y después llegó a ser el segundo al mando en Egipto. Un hombre bien puesto, un hombre calmado, un hombre paciente, un hombre que estaba pensando en los demás porque estaba pensando en los alimentos para el momento de escasez. Un hombre que estaba bien puesto. Pero cuando ve a sus hermanos se desmorona. Cuando ve a sus hermanos se derrite, porque había algo en él que se llama amor. Gloria sea el nombre de Jesús. Y aunque hizo algunas cosas, amén, allí los puso a sufrir un poquito, finalmente llora y no puede aguantarse más. Y no está dispuesto a vengarse, sino que está dispuesto a ayudarlos y a abrazarlos. El que tiene un carácter cristiano no está pensando en cómo se desquita, sino que está pensando en cómo da amor. Eso me está hablando de una espiritualidad. La espiritualidad no se mide por horas. La espiritualidad no se mide por momentos. Lo espiritual se mide porque Cristo está en ti y porque te pareces cada vez más a Cristo. No es porque oraste 5 o 6 horas o porque rompiste el récord mundial de horas de oración en una posición o el récord mundial de ayunos en un año. Amén. Eso es vida devocional y eso hace parte del producto de lo que nosotros hacemos como hijos de Dios. Hace parte de mi vida devocional, pero no porque sales de un ayuno, entonces sales a decir, ayuné. No, el Señor dice, lávate la cara, que no parezca que hayas ayunado, porque tu Padre que conoce los secretos te recompensará en público. Pero más bien lo espiritual está hablando de un ser, de un hombre, de una mujer que está firme, que está dueño de sí mismo, que Dios está en esa persona y que además sus acciones lo delatan. Es diferente. Usted actúa diferente. Usted hace las cosas diferentes. Es que no soy yo, es Cristo en mí. Amén. Carácter cristiano. Necesitamos ese tipo de cristianos en este tiempo. Cristianos maduros, cristianos firmes en Dios. Cristianos
que busquen el fin supremo de todo esto, hermanos, porque el más grande mandamiento es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a ese único Dios. Ahí hay unicidad, amén. Amarás a ese único Dios de toda tu alma. Desde Deuteronomio 6:5, de toda tu mente y con todas tus fuerzas. A ese único Dios dale todo tu amor. Y dice el Señor: y a tu hermano como a ti mismo. Esta es la ley y los profetas. El amor, el amor. Gloria a Dios. Han habido muchas épocas, y en muchas épocas han habido muchas cosas en donde el Señor ha permitido que su iglesia, en la que su iglesia se desenvuelva, como el poder del Espíritu Santo, como el mismo derramamiento del Espíritu Santo, y eso se sigue moviendo en la iglesia. Pero creo que en este tiempo, hermanos, si algo nos ha llamado al Señor, es para que recibamos su amor y le demos amor, amén, primero a Dios, a nuestra familia, a nuestros hermanos y también al mundo, porque el Señor dice: no odien a los que los odian, más bien amen a los que los odian. Ese estado, ese carácter es el que Dios quiere de su iglesia en este tiempo. Nos dan bofetadas, nos critican, pero de aquí para allá solo hay un mensaje de esperanza en Dios, solo hay un mensaje de salvación, solo hay un mensaje de liberación. Aleluya. Usted piense ante la madre. ¿En cuál de estos puntos vas? Al poder de Jesucristo, aleluya. Está la imagen de Cristo en ti. Amén. Está la imagen de Cristo en ti. Bueno, vamos progresando. Alguien dirá: hermano, yo ahí voy. Bueno, gloria a Dios. Sigue caminando, pero no te quedes, no te devuelvas. Sigue avanzando. No es el mismo problema de hace un año del que no sale. No, eso ya es tema superado, hermanos. Ahora voy en otro reto, en otro desafío, en otra meta. Aquí voy en el nombre de Jesús. No te quedes estático. Amén. Le podemos decir lo que le dijo el ángel a Elías: levántate, come, porque el largo camino te resta. No sabemos si el Señor viene esta noche por su iglesia. No sabemos si vienen 20 años. No sabemos si vienen 50 años. Amén. Cuando el mundo diga paz y seguridad, vendrá sobre ellos la destrucción. No sabemos, pero lo único que sabemos es que debemos seguir caminando y debemos seguir avanzando. Si el Señor nos puso para esta época, por algo será. Tiene un propósito el Señor con nosotros. Y aquí en el jardín, el Señor seguirá haciendo su obra y seguirá sacudiendo la higuera. Porque si no hay fruto, entonces también pasará algo. También se tendrán que cortar las ramas. Pero cuando hay eso, también hay un nuevo fruto que es agradable, de acuerdo a lo que el Señor quiere. En estas sacudidas, hermanos, a veces sentimos que como que nos están tratando muy fuerte, pero en esas sacudidas es que el Señor hace cosas grandes, hace cosas poderosas. Había persecución en la iglesia, pero llegaron a muchos lugares y donde llegaban, el Espíritu de Dios se derramaba y la gente se bautizaba. En estos tiempos, amén, en donde hay tantas situaciones de riesgo y de temor, la iglesia del Señor entiende que debe permanecer arraigadita, pegadita, aleluya, a Jesucristo, porque separados de Él nada podemos hacer. Oremos al Señor, bendito Jesús. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias Dios por tu palabra, Jesús. En el nombre de Jesucristo, Señor. Dios todopoderoso, aleluya, aleluya. Digno de gloria y de honra eres.
momentico, hermanos, ya nos vamos para invitarles el miércoles 25 a la vigilia de crecimiento espiritual de 6 a 9.